En el capítulo anterior vimos cómo Yuta derrotó a la maldición cucaracha, dándole el beso de la muerte. Sin embargo, ese no fue el fin de sus problemas, porque en la última página vimos cómo era atacado por Uro Takano, la mujer que puede manipular el cielo. Este capítulo, el 176, inicia con Uro golpeando a Yuta y mandándolo a volar. Yuta se pregunta qué clase de ataque es el que acaba de recibir. Uro, sin darle tiempo de pensar mucho, ataca de nuevo. Yuta la esquiva, pero cuando intenta contraatacar, ella utiliza su técnica maldita y distorsiona el espacio de tal manera que el brazo de Yuta se deforma y no logra golpearla. Ella, en cambio, sí le mete un codazo en la cara y luego viene un momento de calma, donde Yuta se da cuenta que su brazo ha vuelto a la normalidad. Supone que la técnica de Uro distorsiona el espacio, pero no hace daño con ella, no al menos directamente. Uro le explica que su técnica maldita convierte el espacio en una superficie y da una muestra de ello tomando parte del espacio detrás de ella como si fuese una especie de manto. Yuta se sorprende que sea ella misma la que explique la técnica. Es algo tonto, pero es bastante común que en el Shonen Naketsu los personajes expliquen sus poderes a lo pendejo. Ahora, en Jujutsu Kaisen, Akutami ha justificado esto diciendo que cuando alguien explica una técnica, esta se vuelve más poderosa. Yuta aprovecha para hacer un mini análisis y llega a la conclusión de que debe haber un truco más en eso de convertir el cielo y el espacio en una superficie. Uro se pone agresiva y le dice que la ataque de nuevo, pero Yuta no le hace caso. En cambio, le pregunta si no se quejaría si la asesinaran. También le dice que entiende que los jugadores débiles arriesguen su vida uniéndose a las peleas. Sin embargo, lo que no entiende Yuta es por qué un jugador poderoso como ella, que puede conseguir puntos fácilmente, se involucra en una pelea como la que está teniendo con él. Uro responde apelando a su condición de hechicera antigua. Dice que regresar de la muerte es como volver del infierno. El juego del sacrificio es el primer paso para su segunda vida, pero como se trata de Kenjaku el que organiza los juegos, lo mejor es obtener la mayor cantidad de puntos y de esa forma estar preparados para cualquier cosa que ocurra. Además, Uro da a entender que los hechiceros del pasado que han vuelto tienen algún remordimiento de su vida anterior. Como era de esperarse, Yuta no entiende nada de lo que ella dice. Le pregunta si no tiene pareja o amigos. Uro se enfada, pero Yuta continúa y le dice que el hecho de que tenga remordimientos después de 200 o miles de años no le da derecho de matar a las personas. Yuta termina su intervención preguntándole a Uro por qué invierte tanto tiempo en sí misma. Vemos un recuerdo de un hombre. Tiene el cabello largo y está de espaldas. Uro le pregunta a Yuta si es un Fujiwara. Recordemos que cuando se presentó a Uro, se dijo que era la líder del escuadrón de asesinos del clan Fujiwara. Uro le habla a Yuta con rencor, así que es posible que tenga resentimiento hacia ese clan, a pesar de haber trabajado con ellos. La conversación es interrumpida por Ishigori, que desde la distancia le dispara un rayo de energía a Yuta. Yuta, que al parecer recibió el ataque de lleno, aunque sin daños, se sorprende por el poder de Ishigori, porque aunque Rika esté protegiendo a los civiles, los ataques de este hechicero son tan potentes y tienen tanto alcance que es seguro que algún civil morirá. Yuta se lanza directo hacia donde está Ishigori, y este le lanza varios rayos de energía. Yuta los esquiva, pero Ishigori sigue disparando. Entonces Okotsu decide esconderse en un agujero. De esa forma evita los rayos y tiene una ruta segura. Ishigori se decepciona porque cree que mató a Yuta, pero este aparece y lo ataca diciéndole que pelee cuerpo a cuerpo. El capítulo finaliza con Yuta listo para luchar e Ishigori emocionado. Otro gran capítulo de Gege. Las peleas de Yuta están siendo lo mejor de los juegos de la muerte. Algo que me causa curiosidad que es lo que dijo Uro de Yuta y el clan Fujiwara, porque se menciona en la secuela que Yuta estaba emparentado con Sugawara no Michizane, uno de los 3 espíritus vengativos de Japón y antepasado del clan Gojo. Este personaje existió realmente en Japón, al igual que el clan Fujiwara, y por lo que leí no había buena relación entre Sugawara y el clan. Así que parece un poco raro que Yuta sea descendiente de uno y a la vez esté relacionado con el otro. Pero bueno, es muy pronto para sacar conclusiones. Hasta aquí el video, gente. Espero les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse para más contenido de Jujutsu Kaisen entre otros animes.